Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos encontramos en el marco de la residencia interinstitucional entre la Universidad Científica del Sur del Perú y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos encontramos desarrollando el proyecto de investigación-creación entre ambas instituciones, El hombre contemporáneo frente a las dinámicas del capitalismo tardío, estrategias estéticas del arte escénico en el siglo XXI. Este proyecto tiene varias fases, nos encontramos en la fase de residencia que ha constado de muchas actividades. El día de hoy tenemos dos de ellas, quizá las actividades de cierre y las que nos han convocado durante toda esta semana. Tenemos el gusto de contar con el maestro Federico Abril, quien nos acompaña, gracias, sí, quien nos acompaña con la conferencia, discúlpame, tengo el título, ¿cómo se llama? Ahí está, el teatro de investigación como encuentro generacional, metodología para abordar el cuerpo en acción y textos temáticos desde una mirada joven. Entonces vamos a proceder con la conferencia, posteriormente habrá un espacio para preguntas y evidentemente los invitamos a quedarse para poder apreciar uno de los resultados artísticos de este encuentro y de esta residencia. Le damos la palabra al maestro Federico. Bienvenido, Federico. Muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Federico Abril, soy artista escénico peruano. Soy docente de la Universidad Científica del Sur y como está bueno siempre dar un poco de contexto, mi especialización está en el trabajo de la dramaturgia y la creación en función a la dramaturgia, lo que se podría llamar en Europa dramaturgismo, pero hay que inventarse otro nombre acá en Latinoamérica. Eh, eh, una de mis labores como profesor de la universidad es ser el director de la compañía de teatro que tiene la carrera. Eh, y un poco la investigación que voy a presentar ahora es el inicio de toda una metodología que vamos a tratar de seguir probando y seguir tratando para eh, presentar un poco lo que dice el título, que es cómo abordar textos que hablan de ciertos temas en particular y que buscan no solamente generar un discurso e impactar en el espectador, sino que requieren que sus intérpretes, en este caso, evidentemente, estudiantes de la carrera de artes escénicas de la universidad, tengan un involucramiento no solamente físico, sino también emocional con la obra. Porque una de las cosas que vamos a hablar del contexto de la compañía es que es una compañía que no se encuentra dentro de la malla curricular de la universidad. Es decir, es una compañía totalmente libre. Entonces, así como se pueden unir alumnos, se pueden ir. Entonces, por ahí parte un poco la investigación. ¿Qué hacer para involucrarlos en la escenificación de textos, en este caso, textos clásicos de la dramaturgia peruana? La compañía de teatro de la Universidad Científica del Sur es una compañía muy joven, ¿no? Hay un error ahí, pero está creada desde el 2015. Desde el 2025, que es el presente año, se ha institucionalizado, pero eh, nace como una iniciativa de los estudiantes, ¿no? La carrera de la universidad tiene 10 años, es una carrera bien joven. Y desde que se instauró la carrera, la búsqueda de los estudiantes era tener espacios en donde se pudieran acercar, no a espacios pedagógicos per se, sino a procesos profesionales. ¿No? ¿Qué pasa cuando en vez de inscribirme a un curso en donde me dictan montaje, soy dirigido y creo, utilizando las herramientas que he aprendido en diferentes cursos, y a través de ese proceso me presento con el respaldo de la universidad, ¿no? Entonces, los alumnos tuvieron esta iniciativa, de alguna manera involucraron a los docentes que en ese momento eran
más facilitadores que directores y se enfocó mucho en generar creaciones colectivas. Ese fue el foco inicial. ¿Por qué creaciones colectivas? Porque la carrera no es una carrera netamente de actuación, es una carrera integral. Entonces llevan dramaturgia, dirección, actuación, producción, baile, etcétera, canto. Entonces, la idea de esta compañía era generar un espacio donde todas estas herramientas pudieran encontrar un lugar. Y lo que hacía el facilitador / director era organizar el material y presentar un espectáculo. Entonces, tuvo, digamos, una dimensión de autogestionamiento. Y a partir de ese momento en donde se crea la compañía, comienzan también a generar algunas problemáticas. La primera problemática es que evidentemente la creación colectiva depende mucho de los integrantes y además son estudiantes. Entonces los temas, las formas de abordar siempre tenían varias limitaciones, no solamente por el alcance de los estudiantes, sino también por los tiempos. De nuevo, es un curso, es una compañía que acompaña a la carrera, ¿no? Entonces no necesariamente tiene el involucramiento completo y la atención de los estudiantes. A partir del 2024 se institucionaliza, a partir de este año ya genera objetivos mucho más concretos y cambia de formato. ¿Por qué? Porque al institucionalizarse tiene ya objetivos concretos y con los objetivos resultados, ¿no? Hay una búsqueda de resultados. El objetivo desplaza la creación colectiva y se convierte en un espacio de investigación para la actuación, o sea, se centra en la actuación y que sea un espacio para difundir y mostrar dramaturgia peruana clásica. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que generar montajes de obras muy antiguas y que conecten con el público del teatro universitario. En su mayoría, papás y gente joven y aspirantes de las artes escénicas. Entonces aquí aparece como, digamos, una primera problemática / oportunidad, ¿no? ¿Cómo hacer para acercar los clásicos no solamente a los espectadores, sino también a los miembros de la compañía que además no están obligados a quedarse en la compañía? ¿Cómo hacer que al presentarles un texto clásico no huyan por las dificultades que presenta un texto clásico, ¿no? Entonces, para esto hay que entender que es un texto clásico, al menos en el Perú. En el Perú, todo lo clásico es considerado lo canónico, es decir, aquel tipo de teatro que ha establecido un impacto relevante en la historia del teatro peruano. En este caso estamos hablando de teatro que puede ir desde el teatro prehispánico hasta el teatro de mediados del siglo XX. A partir digamos, el teatro que se hace en los 70 y 80 ya no se considera clásico porque esas dramaturgias siguen muy perennes, los procedimientos dramatúrgicos siguen constantes, ¿no? Teatralidades colectivas como las de Yuyashkani siguen constantes, sigue estando su compañía. Entonces, a partir de los años 60, 70 ya no se considera, digamos, clásico. Entendamos que el concepto de clásico aquí lo pone la universidad, no necesariamente un académico. Entonces, a partir de esto, se organiza un poco qué tipo de obra es la que puede hacer el estudiante, ¿no? Y para esto hay que hablar un poco de la dramaturgia peruana, que la dramaturgia peruana tiene dos fases. La dramaturgia como literatura, que es toda la dramaturgia previa a mediados del siglo XIX. Antes del siglo XIX, todo el teatro era construido, pensado desde la literatura. Es decir, los dramaturgos escribían sus obras, buscaban compañías, entregaban las obras, las compañías transformaban la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque los dramaturgos en su momento no eran necesariamente escritores teatrales, no escribían para la escena, escribían discursos con el objetivo de escenificarlos. Pero es a partir del costumbrismo, que estamos hablando a mediados del siglo XIX, con autores como Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliaga, en donde aparece el teatro como un
y la dramaturgia como un concepto escénico, ya no como un concepto literario. Los dramaturgos están pensando más en el impacto de las obras en el público, más que los discursos que difunden, ¿no? Manuel Asensio Segura, por ejemplo, comienza a presentar personajes como el criollo, ¿no? En el Perú, el criollo es el vivo, ¿no? Es un personaje muy particular de la cultura peruana, ¿no? No sé si hay un referente parecido acá en Colombia, pero la criollada es considerada la forma en cómo darle vuelta al oficial, ¿no? Es básicamente el personaje que trabaja lo menos que puede para poder vivir, ¿no? Entonces, a partir del teatro que hacen estos autores, es que viene una cadena de dramaturgia que ya está pensando en la escena y se distancia del teatro como literatura. Entonces, aparecen autores como León Yerovi, Gregor Díaz y Sebastián Salazar Bondy, y muchos más. Pero digamos que estos tres son los más representativos de las generaciones que vienen. ¿Por qué es importante esta separación? Porque esto quiere decir que la compañía iba a tener que enfrentarse a textos que no fueron pensados para ser escenificados, ¿no? O textos que fueron pensados en ser escenificados en épocas y contextos totalmente diferentes a los que vivimos, ¿no? Otra cosa que es importante reconocer aquí, que las teatralidades de esos años no son las mismas de las teatralidades con las que nosotros convivimos, ¿no? Es diferente encontrar la acción en un texto de un autor contemporáneo, ¿no? Que en un autor que precariamente ha aprendido a escribir. Porque por más que tienen herramientas de dramaturgia, ¿no? Hay una precariedad en su escritura todavía. ¿Por qué? Porque los espacios teatrales pues recién se están abriendo, los espacios dramatúrgicos recién se están abriendo, ¿no? Recién se está pensando el texto como posibilidad escénica y no como discurso, ¿no? Que es una cosa además que está enfrentando la dramaturgia peruana en este momento, que el tema pesa más que el procedimiento, ¿no? Entonces, ante esto, lo que se decide, para salvarnos un poco el pellejo, es trabajar con estas teatralidades clásicas que en sí se pensaron para el teatro. Y escogimos como autor a Sebastián Salazar Bondy. Sebastián Salazar Bondy es un autor que nace en 1924, murió a los 41 años, muy joven. En esos 41 años se convirtió en el crítico social más importante del Perú, ¿no? Si han escuchado alguna vez, si viajan a Lima y escuchan Lima lo horrible, es un, es un, es un concepto que él acuñó, ¿no? Además, sigue la línea del costumbrismo, que es que busca representar en escena y en sus historias la realidad nacional, con la diferencia de que a diferencia del costumbrismo clásico, que si bien tiene una mirada crítica, se fija en lo cómico, ¿no? Se establece en lo cómico y trata de resolverlo, ¿no? A través de la comedia, siempre con un matrimonio, siempre con, con un alma caritativa que los apoya y ayuda. En el caso de Bondy, lo hace con una mirada crítica que involucra el procedimiento, es decir, sus personajes no necesariamente salen del problema, ¿no? A pesar de ser comedias, no necesariamente se resuelven positivamente en función a los personajes. Es además todoterreno, dramaturgo, novelista, ensayista, poeta, editor, ¿no? Y lo que lo hace particularmente especial es que sí tuvo formación teatral, estudió en el Conservatorio de Artes Escénicas de París. Por ende, cuando él comienza, él él se va por un par de años, además vive una temporada en Buenos Aires. Cuando él llega al Perú, viene con una mirada de teatro posible, ¿no? Escribe teatro que efectivamente se puede montar, ¿no? Y que se puede entender y que mantiene los discursos y los procedimientos de su época, pero que sigue siendo teatro, ¿no? Una de las cosas que es importante entender de Bondy es que tiene una mirada, por así decirlo, dicotómica del teatro. Él entiende el teatro como dos cosas.
El teatro como discurso, que dialoga con esta primera etapa de la dramaturgia peruana, que es un teatro que busca tener un discurso y poder difundirlo, pero también entiende el teatro como un juego. Entonces, en sus obras, él propone un juego en donde se establece un discurso. Y a través de personajes, que no necesariamente son personajes que dicen el discurso, sino que lo representan, establece el conflicto de la obra, ¿no? Ahora, si bien él tiene formación de dramaturgia, es una formación de dramaturgia que viene de pocos años y además que se establece con los tiempos y calidad de producción del Perú, ¿no? Escribe para sus compañías y, claro, no es lo mismo escribir, o sea, aprender de París, donde hay dramaturgistas y personas que revisan y acompañan tu proceso, a hacerlo de manera independiente. Él lo hacía en un lugar que se llama el Club de Teatro de Lima, que es un lugar que todavía existe, que era una compañía amateur. O sea, él era la cabeza de la compañía y por ende él era el que se editaba, el que construía sus propias dinámicas de dramaturgismo. Entonces, básicamente, él trajo una teatralidad al Perú, ¿no? Y él se autorrevisaba, pero como cualquier autor que se autorrevisa, mantiene un sesgo y mantiene una tendencia, y eso es un poco una problemática que también la compañía va a tener que revisar en su momento. Se escogen dos obras. Se escoge el de La valija, que es una obra que consiste en, voy a leerlo para que sea más claro: un vagabundo es despertado por el vigilante de una estación de tren, quien debe expulsarlo por orden de la empresa. Entre discusiones, ambos encuentran una valija y fantasean sobre su dueño, imaginándolo como un gran doctor. Cuando aparece el verdadero propietario, nada es como lo habían pensado. Ese doctor era un hombre muy mayor, pisoteado por su mujer, y que no tenía nada de profesional, ni rico, ni todo lo que se habían imaginado por las cosas que habían en su maleta, ¿no? ¿Qué cosas había en su maleta? Había un perfume, entonces ellos se imaginaban, la persona que usa perfume debe ser una persona, pues, ya, ¿no? O sea, un galán, ¿no? O encontraban un calzón, ¿no? Y decían, tiene un calzón, tiene amantes por todas partes, ¿no? Entonces, juegan mucho a lo que los personajes en ese entonces creerían que es el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito para ellos? Pues alguien que tiene viajes, usa perfumes, tiene amantes, ¿no? Tiene hijos, ¿no? Encuentran canicas y dicen, ¿no? Tiene hijos y seguramente juega con él. Entonces es una obra en donde dos personajes que de alguna manera representan una tensión social de ese momento, un guardia, un vigilante y un vagabundo, ¿no? Y plantea un juego. El juego es, a través de la maleta, pasar el tiempo. ¿Por qué pone esos dos personajes? Porque su búsqueda era criticar el capitalismo y el socialismo. El capitalismo a través de un guardia que tiene que votar a una persona en estado de calle, ¿no? A pesar de que el lugar no le pertenece y podría dejarlo dormir. Y lo hace porque eso lo hace más valioso para la empresa. A pesar de que la empresa prefirió premiar a un extranjero que a él como mejor trabajador, ¿no? Y lo mismo pasa con el vagabundo, un vagabundo que está en estado de calle, pero que además es brillante. O sea, es muy inteligente, es muy gracioso, es muy divertido y de pronto resulta ser todo lo contrario a lo que en ese entonces creeríamos de un vagabundo. Entonces, es una crítica al capitalismo y al socialismo en un entorno del falso progresismo. Por eso hay que entender que en los años 20 en toda Latinoamérica se vivió un progresismo económico bastante amplio, ¿no? En el Perú se vivió un montón y por eso el autor pone a la obra en una estación de tren, porque tener un tren en ese momento en el Perú era símbolo de éxito, ¿no? ¿Dónde está ese tren ahora? No existe, ¿no? Más bien han comprado uno últimamente, temas políticos actuales. ¿Qué cosa buscaba criticar en la época? Pues el capitalismo como una solución a ciegas, ¿no? Creer ciegamente en la empresa, ¿no? El estado de calle, ¿no? Como algo que existe y que no se atiende, porque el vagabundo no está haciendo nada terrible, está durmiendo en una banca, ¿no? Y las percepciones del éxito que tienen que ver con la materialidad, con lo que hay dentro de la maleta, por sobre la realidad.
como son un montón de actores los que entran en esta primera etapa de la compañía, en la primera obra hay 3 personajes, se decide hacer otra en donde hay 6 personajes, ¿no? 6 o 7, no lo recuerdo, ¿no? 7. Se trata de El beso del caimán. ¿En qué consiste? Durante el cumpleaños de Vitaliano, un anciano rico, que se hizo rico además en un viaje por el Amazonas, lo cual claramente significa que robó, ¿no? Robó y precarizó y probablemente hizo cosas terribles. Vive junto con Tupi, que es una mujer indígena que lo cuida. Claramente aquí estamos hablando de una suerte de esclavitud moderna, ¿no? Sus familiares esperan su muerte para asegurarse la herencia. La obra básicamente es cómo entre intrigas y manipulaciones creen que ha muerto o que está muy enfermo y buscan de muchas maneras confirmar o tratar de entender a quién le dejó la herencia, ¿no? Por mucha parte de la obra, Vitaliano no puede hablar y la única persona que lo entiende es el personaje de Tupi. Entonces Vitaliano está como muy afebrado y hace sonidos, hace balbuceos y Tupi, la indígena, es la única persona que lo entiende, ¿no? Y es a través de Tupi, este personaje indígena, lo voy a repetir varias veces para que entendamos la dificultad de la obra, que la familia termina buscando o termina tratando de encontrar una solución a su problema, que es responder a quién le dejó la plata y si hay plata, ¿no? La familia, entonces, al saber que hay tanta confusión, decide cada uno tomar las cartas en el asunto y buscan formas de manipulación para que en su lecho de muerte, entre comillas, prefiera él dejarle la plata a uno sobre otro, ¿no? Tenemos desde alguien que le lleva una torta de chocolates cuando él tiene prohibido dulces, ¿no? Y tenemos también una mujer que utiliza como estrategia la seducción, ¿no? Súper problemática la obra, ¿no? Porque además incluye un momento en donde Vitaliano resulta que no estaba dormido, sino que estaba de parranda, ¿no? Entonces se levanta y se avienta a esta mujer en un acto de violencia evidentemente sexual, ¿no? Claro, es un hombre de 90 años, cae al suelo, ¿no? Y la comedia, de pronto, que parece ligera, se transforma en una comedia crítica, negra, oscura, extraña, ¿no? ¿En qué finaliza la obra? Básicamente lo que hacen la familia es, creen que está muerto, porque cuando cae, luego de este ataque a esta mujer, llaman a un doctor que, típico de una obra de teatro de esta época, es un inepto y cree que está muerto. Dicen que está muerto y al final solamente estaba dormido. La familia se cansa y decide, como dirían los jóvenes, desvivirlo, ¿no? Y en esa desvivisión lograr de una manera más abrupta lo que vinieron a conseguir, la herencia. Ante los ojos de Tupi, que no sabe bien cómo lidiar con lo salvaje que son estas personas. Aquí esto es bien interesante porque el personaje de la indígena se maneja con códigos emocionales y sociales y la familia se convierte en la representación de la bestialidad, de lo salvaje, ¿no? Eso es interesante, pero también incluye una cuota de racismo, clasismo y muchas cosas más, ¿no? ¿Cuál es el eje temático? Claramente el dinero como objeto de deseo y deshumanización, y tiene elementos críticos de la época como el indigenismo como una problemática, ¿no? Porque a Tupi la ven como una bestia, todo el tiempo le dicen desde India a orangután, ¿no? La religión como un estilo de vida de poder, porque hay un personaje que está todo el tiempo, que no quiere que el doctor que lo vea no sea cristiano, porque si no es cristiano no es confiable, ¿no? La sexualización como estrategia de manipulación, porque esta mujer ofrece besos a cambio de joyas, ¿no? La pseudo-intelectualidad como identidad,
porque los personajes se llenan hablando de la sociedad y de la filosofía atrás de la sociedad para mostrar su estatus, pero al final no dicen nada. Y lo criollo, porque evidentemente hay un personaje criollo, ¿no? En el de la valija, el criollo evidentemente es el mendigo. En esto es un sobrino que es un tarado, ¿no? Es un tarado y es muy hablador, y eso es como típico del criollo. ¿Qué pasa con estas dos obras? Pues claro, son obras clásicas, pero presentan lo que vamos a llamar signos obsoletos. ¿Qué son signos obsoletos? Pues son signos que al presentarse en una audiencia hoy en día, más que reforzar o plantear un cuestionamiento en función a la obra, de por sí pone el juicio del presente por encima de la dramaturgia. Es decir, si yo veo una obra en donde hay un acto de violencia sexual, ¿no? Y que la obra no atiende el acto de violencia sexual, sino lo deja pasar rápidamente, algo me pasa a mí como espectador, inevitablemente. Imagínense entonces las personas jóvenes que en este momento estamos viviendo, yo incluyéndome, ¿no? Pero, pero las personas, pero todos en este momento estamos viviendo una época de cuestionamientos. Entonces, ¿puedo hacer una obra? Creo que todos, como personas que trabajamos en las artes escénicas, sabemos que a la obra la vamos a cuestionar siempre, ¿no? Pero podemos cuestionar la temática detrás de la obra que se esconde detrás de estos signos. Vamos a poder estar tranquilos al hacer esta obra. ¿Qué va a pasar si no representa mi ideal, ¿no? Lo que yo pienso? Pero también ahí entra una cosa que es importante recordar. Este es un espacio académico. Es decir, hay una necesidad académica de que lo que se presente de alguna manera hable y potencie la idea de lo que es una dramaturgia clásica. Es decir, yo no puedo hacer lo que normalmente se puede hacer en un teatro comercial. Teatro comercial pensando en un teatro abierto al público, que es adaptarla. Entonces, como director y junto con la universidad, nos planteamos, nos dimos cuenta de eso, que las obras tenían signos obsoletos y que iba a ser muy difícil, habiendo escogido a este autor, que los integrantes puedan poner en cuerpo todas estas situaciones. ¿Qué signos obsoletos? No tienen que ver con los sismos, ¿no? El racismo, sino también con cosas muy puntuales. Como por ejemplo, ¿cómo le explico a un chico de 20 años que el tren es un símbolo de progreso? ¿Cómo? ¿No? Claro, ahora el símbolo de progreso es un iPhone. No, claro, le puedo decir, en la época, ¿no?, de los 20 hubo esto, el tren simbolizaba, pero todos sabemos que termina siendo teoría, ¿no? Otra cosa que es importante es el estado de calle como anomalía social, ¿no? Creo que pasa tanto en Bogotá como en Lima que el estado de calle desde la pandemia es un problema, es una problemática visible. ¿Cómo le explico a un chico de 20 años que ser un vagabundo era una cosa particular de esa época, cuando ahora es algo muy normal y natural para ellos? ¿Cómo le explico a un alumno que la pornografía era impresa y que era escrita y que tiene que abrir un libro y excitarse, entre comillas, porque la escena lo pide? Primero, si ya de por sí es difícil para los alumnos conectarse con la lectura, imagínense conectarse con la lectura erótica en una época en donde todo es inmediato. Las canicas como un juego habitual. ¿Quién juega canicas? ¿No? O los perfumes como símbolos de valor y estatus. Todos tenemos un perfume, todos tenemos una colonia, ¿no? Y claro, el beso del caimán es mucho más problemático porque está lo exótico, indígena, como una amenaza o un elemento bestial, ¿no? Eso es mucho más claro. O la manipulación femenina como una estrategia, ¿no? Entonces, a través de estos signos obsoletos, yo me metí en el problema de pensar, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo ponemos estas dramaturgias en escena? Entonces se planteó un espacio de investigación dentro de la compañía, que de alguna manera dialoga con esta pregunta. Es bastante amplia, pero creo que es bastante clara. ¿Cómo poner en escena dramaturgias clásicas peruanas sin adaptarlas, de modo que mantengan su sentido crítico original y al mismo tiempo dialoguen con un público joven que ya no comparten algunos de sus signos culturales? ¿Cómo me alejo de la adaptación para mantener
la dramaturgia y cómo hago para que el público y los estudiantes que participan en la compañía se conecten con las obras, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, eso es un espacio académico. Es importante que los estudiantes entiendan las dinámicas y procedimientos de Bondi que incluyen todos estos temas. Porque si yo lo adapto y las quito, no es la dramaturgia que se hizo en esa época. Entonces, la idea es, ¿cómo hago esto sin cambiar una sola línea? Y a partir de ahí se marcó estos puntos de partida. Por ejemplo, es una foto de la valija, ¿no? El primer punto de partida era trabajar en función a la acción evidente. ¿En qué consiste la acción evidente? Pues lo definimos como la acción que es la más clara. No ponernos espectaculares, no pensar no pensar necesariamente en el subtexto, sino qué es lo que están haciendo los personajes. Está manipulando, está haciéndole una broma, ¿no? Está huyéndole. Entonces, más que pensar en lo que dicen, es pensar en el juego que planteaba el texto, ¿no? Además, hacíamos ensayos que eran unos a través de la acción, o sea, pasábamos la obra, y otros acompañados de recursos. ¿A qué me refiero con eso? Nos entrenamos de clown, de comedia, de cosas que creíamos que podrían funcionar como recursos cuando nos encontráramos con un problema. Es decir, ¿qué pasa cuando llegamos al punto en donde o sea, los alumnos tienen que conectarse con la pornografía escrita, ¿no? La narrativa erótica, ¿no? Evidentemente ellos no lo entienden de manera realista, no es real, ¿no? Pueden investigar, por supuesto, pero lo que hacíamos, por ejemplo, era jugar mucho al clown, ¿no? Planteábamos ejercicios del clown en donde ellos miraban algo y generaban sorpresa y compartían. Entonces, cuando llegaban a ese momento, capaz no entendían el impacto de la narrativa erótica, pero sí sabían que podían jugar con el encaje cómico del clown para generar humor. Entonces ellos se quedaban con lo superficial. Voy a hacer reír a mi profesor y a mis 5 compañeros y no le voy a dar tanto valor a lo erótico, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue jugar en ese sentido, plantear acciones y pasar la obra en acciones. Y a través de estas acciones medir lo que nosotros le llamamos la distancia de la obra. Es decir, qué tan distanciados tenemos que estar de la obra para que las acciones puedan tener un sentido. Planteando, digamos, la dinámica de que a medida en que estemos más cerca de la obra, estamos ante un territorio realista y a medida que estemos más lejos, estamos ante un territorio expresionista. Entonces era como, ¿dónde nos ubicamos? ¿Qué tan expresionista tiene que ser esta obra? ¿Cómo podemos resolver esta escena? La voy a relatar muy brevemente, en donde una mujer le ofrecen esmeraldas a cambio de un beso y ella está dispuesto a, uno, besar a un hombre de 90 años, que además está en estado parapléjico; dos, engañar a su esposo, que está afuera, esperando que consiga la herencia; y tres, viendo qué más le puede sacar el señor. Ella le da el beso, el hombre se emociona, se lanza sobre ella, pero como está muy anciano, cae como peso muerto sobre ella. Entonces ella grita, corre y da vueltas. El personaje indígena Tupi la bloquea y le dice que no puede salir y que no puede denunciar porque todos en este país, no este, sino el nuestro, todos en este país son caimanes, como el viejo. Es decir, todos se van a proteger. Luego de eso, voltean y se dan cuenta que el viejo está echado y que no ha reaccionado y está muerto. Y esta misma mujer, va a buscar al doctor. Entonces hay un problema. Hay una situación de violencia sexual, ¿cierto? Hay una decepción con el tema político, ¿no? Quiere denunciar y no puede hacerlo, lo ve muerto y de frente va a buscar un doctor. Entonces, ¿qué tan distanciados tenemos que estar de la realidad como intérpretes, como directores, para que eso se pueda entender como un procedimiento de dramaturgia y no necesariamente como una representación de la realidad? Evidentemente, aquí estamos ante un territorio mucho más expresionista. Y una de las cosas que pasaba es que cuando no se generaba fricción, que es cuando la acción y el recurso dialogaban, ¿no?, íbamos a lo teórico.
O sea, sí tuvimos momentos en donde explicábamos un poco cuál era la mirada de Salazar Bondi. Para esto es importante saber que en ninguno de los puntos de partida hubo clase teórica sobre el tiempo de Salazar Bondi, clase teórica sobre el tipo de obra que estábamos abordando, ni tampoco hubo trabajo de mesa. Todo el trabajo de la acción se hizo en función en poner el cuerpo en escena. A partir de este intento de tratar de comprender cómo trabajar estos textos con estas dificultades, se planteó una metodología, que es la metodología que gira en torno a, a esta investigación y que, bueno, la seguimos trabajando de diferentes maneras y con textos clásicos. Una etapa de preparación que consiste en la animación de los actores y trabajo del procedimiento. ¿Qué consiste eso? Significa que los actores pasan en cuerpo la obra y ante las dificultades, el director o la persona que acompaña el proceso genera espacios en donde les brinda recursos. Ojo, recursos que no necesariamente intervienen en la obra, sino recursos para que los actores tengan herramientas para resolver los problemas que se pueden suscitar en la obra. Como por ejemplo, en estas dos obras trabajamos mucho el clown. Entonces, cuando no podían enfrentarlo de manera de la acción, jugaban al clown. Y como sabemos, o bueno, no sé, digo como sabemos porque yo soy clown, pero el clown tiene una ingenuidad muy grande. Entonces al clown tú lo golpeas y no siente un golpe, ¿no? Cuestiona el golpe, ¿no? Es como, ¿por qué me pega? Soy bueno. Entonces jugábamos a eso, ¿no? Y a partir de eso íbamos evaluando la distancia. Y trabajábamos sobre el procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento? Según Javier Dolte, el procedimiento es la configuración de la obra desde la dramaturgia y todos los signos que lo componen alrededor, ¿no? ¿Cómo se ha organizado la obra? ¿No? En el caso del de la valija, son dos personajes que pasan el tiempo, o sea, un tiempo ocioso, para evitar pensar en su existencia a través de lo que encuentran en esta maleta. En el caso de El beso del caimán, es cómo estos personajes, cómo los personajes buscan lo que quieren a costa de todo, incluyendo lo más terrible, porque no se lo toman tan en serio, ¿no? Y porque no van a haber consecuencias. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? Básicamente en buscar una acción que dialogue con la historia, pero a la vez también teniendo en cuenta cómo se plantea el juego en escena. Y una segunda etapa, que es la etapa que creo que es la más importante, en donde se desarrolla y organiza todo este material en función a un director espectador profesional, ¿no? Según Arroyo, que es uno de los autores que, que cito en la investigación y que más que buscar, digamos, una forma de cómo abordar el teatro o cómo dirigir, lo que hizo fue proponer cómo sería una escuela ideal de directores, ¿no? Y decía que lo importante de estas escuelas es que el director, como no se puede enseñar a dirigir por muchas razones, de manera puntual, entrenar al director como un espectador profesional, que puede ver un material desorganizado y encontrar dónde se puede organizar. Entonces, la idea de esta segunda etapa es montar el juego a partir de entender la distancia, plantear imágenes y pensarlo en un director / espectador profesional. ¿Cómo esto va a ser recibido por un público? ¿No? Teniendo en cuenta, en este caso, que el público es un público muy joven, el público de las obras de la universidad es público joven, la mayoría de las obras van a colegios, a secundaria, son espacios libres, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues ahí está una imagen del beso del caimán. El beso del caimán se distó mucho de la realidad, ¿no? Se transformó en un montaje influenciado por el bufón y por el esperpento, que son dos elementos que teóricamente nos ayudan a sustentar por qué estos personajes hacen cosas tan terribles y no hay consecuencias en escena. Como saben, el bufón
como saben, porque yo lo hago. El bufón y el esperpento son dos teatralidades. Son dos teatralidades. Gracias por reírte. Son dos teatralidades que buscan desde una mirada oscura y negativa transitarlas en escena y mostrarlas con un desparpajo que permite conectar con esas situaciones. ¿No? Son personajes, son estilos que buscan colocar en escena lo peor de la humanidad, pero de una manera que es mostrarte lo oscuro de la humanidad, pero tanto lo tomas en serio. Esa es la dinámica, ese es el procedimiento del bufón y del esperpento. Claro, para los estudiantes, bufón y esperpento suena muy lejano, ¿no? Entonces, lo que les planteamos fue una estética Tim Burton. Dijimos, es Tim Burton. Chicos, vean Tim Burton, se van a vestir como Tim Burton, ven, ¿no? Todos están vestidos con cosas muy coloridas, muy oscuras. Una mujer interpreta a un hombre, ¿no? Evidentemente, también nos damos cuenta que todos son prácticamente adolescentes, ¿no? O sea, son jóvenes, tienen todos entre 18 y 25 años, pero de aspecto se ven muy niños. Entonces jugamos también con eso, la ropa es bastante grande, es visible que son jóvenes, ¿no? Y otra cosa con la que jugamos fue no ir al signo de manera tradicional. El personaje de Tupi, que es la persona indígena, la vemos ahí, está vestida de terno, ¿no? Es un terno, nos inventamos que era un terno heredado por el italiano, ¿no? Y es un terno que estaba intervenido y que tenía cortes para que ella esté más cómodo. Terno es saco con pantalón, como de chaleco, ¿no? Sí, elegante. Entonces es como, entonces buscamos en el recurso bueno, acá está Leonela que interpretaba al personaje indígena, cómo sostenerlo, ¿no? Y cómo sentirse con poder dentro de la casa. Entonces, claro, nos inventamos, tiene terno y tiene poder dentro de la casa, porque evidentemente es la que entiende todo. Y claro, eso apareció por la acción, porque si hubiésemos hecho el análisis, desde lo textual era la indígena empleada del viejo. Acá no, acá era eh, lo más cercano a una ama de llaves europea. Ella ordenaba todo, ¿no? Obviamente diciendo textos escritos con un poquito de racismo, evidentemente, y clasismo, porque era lo que la época contextualizaba. No es que Sebastián Salazar Bondy haya sido ni racista ni clasista, sino es que era lo de la época. Entonces el personaje habla mal y dice el viejo irse quiere, ¿no? Entonces, para que el lenguaje no se traduzca como algo racista, la pusimos de terno y de pronto el signo se complejizaba. Pasó de un signo obsoleto a un signo que necesitaba reconfigurarse, porque normalmente cuando hay un personaje indígena no te lo imaginas vestido de terno. En el caso de la valija, jugamos con una estética clown, ¿no? Es una estética igual que en Perú es muy conocida, pero como de alguna manera estamos en un ámbito académico y ponerles nariz era un poco complicada, ¿no? Jugamos con la imagen de Sebastián Salazar Bondy y dijimos, la obra de la valija tiene un problema que es muy discursiva. Es como, ¿no? Yo soy el socialista, tú eres el capitalista y yo doy mi discurso capitalista, tú das tu discurso socialista. Entonces dijimos, bueno, es básicamente Bondy hablando con Bondy y nos imaginamos eso. O sea, si se dan cuenta, los dos son dos Bondis, ¿no? Entonces, para ellos les hacía sentido y eso resolvía los problemas de acción que a veces tenían. Entonces, cuando decían, ¿qué hago acá? No, es que acá es Bondy hablando con Bondy. Olvídate de la acción, sosténlo desde la imagen. La imagen de Bondy hablando con Bondy y de la imagen de Chaplin, ¿no? Como clown, como humor, hizo que ellos conectaran con la obra, cuando en realidad detrás de la investigación está el clown, ¿no? Está todo lo que les he contado. Habían dos dimensiones, la dimensión hacia los estudiantes y la dimensión de la investigación.
Evidentemente, siempre habían espacios y momentos en donde parábamos y analizábamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Y explicábamos, este es el esperpento, no es Tim Burton, es esto, pero para llegar a esto hacemos esto, pero claramente muchos de ellos, justo hablaba con los dos estudiantes que están acá, que también son parte de las compañías, muchos de ellos están recién cayendo en cuenta de lo que hicieron, justamente porque estos espacios fueron más espacios de hacer y que pasen por su cuerpo más que de análisis, ¿no? Obviamente eso también propone una mejoría al espacio, porque el espacio debería cubrir, al ser pedagógico, también ese espacio, tener un espacio de reflexión, ¿no? Que no sean simplemente un teatro que se aplica desde la práctica y bueno, sale el montaje y funciona para los estudiantes y para el público que va a ver las obras de la compañía, sino también ser un espacio de investigación propio, ¿no? Eso es, por ejemplo, una mejora del proceso. Y ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, abordar una obra de su tiempo y espacio y conectarlo con la actualidad sin adaptarlo. Nunca se cambió ningún texto, ninguna coma. Todo se mantuvo igual. Montarlo manteniendo su discurso y forma, que nosotros le decimos su forma aparente, porque en verdad le cambiamos la forma estética, pero la forma dramatúrgica es la misma, ¿no? Entonces el estudiante que va a ver Bondi va a ver el procedimiento dramatúrgico de Bondi. No va a ver la obra realista, pero va a entender el procedimiento dramatúrgico de Bondi. Y lo otro es que propone un espacio de profundización e investigación actoral. Los alumnos entran a un espacio de creación actoral, no solamente de interpretación. Ya dije las conclusiones como en los resultados, pero básicamente la idea de la metodología y que de alguna manera busca continuar es generar estos espacios en donde se sigan trabajando obras de teatro clásico, problematizando su montaje, ¿no? Pero en vez de resolverlo a través de la adaptación es trabajarlo desde la acción y a partir de la acción marcar una distancia y plantear cómo presentar esta obra en estos espacios académicos para que los estudiantes, los profesores, los investigadores puedan ver en escena las obras como fueron escritas, ¿no? Y alejarnos del teatro museo que suele representar las obras como con la teatralidad con la que se escribieron a nuevas formas y teatralidades que permitan no solamente presentar la obra tal cual fue, sino que puedan conectar a los jóvenes. Y que los jóvenes se animen a decir, ok, quiero agarrar una obra de teatro de Mundo de la Ciencia Segura y hacerla mía, por más que no me interese tanto casarme, ¿no? O ya no creo, o no sé, como no es tan terrible si vienen y me lanzan un chisme, ¿no? Que son, digamos, problemáticas de mucho del teatro clásico peruano de una época. Y, y bueno, eso es. Acá hay algunos textos referenciales que ayudaron mucho. Este, invito mucho a quienes están interesados a leer más sobre dramaturgia peruana. Hay una tesis que, si bien es de Gregor Díaz, que es de Ernesto Barraza Lefpuru, habla mucho de la dramaturgia peruana post época de la llegada de la escuela al Perú, ¿no? De la escuela entre comillas, que es las metodologías dramatúrgicas. Y a mí me sorprendió mucho, es una maestría de la Universidad de Chile sobre los procedimientos de puesta en escena hacia una didáctica de dirección teatral, porque me pareció súper clara, ¿no? Y me permitió aterrizar un poco la metodología. Esta es una conferencia que viene de una investigación que sigue ocurriendo, ¿no? Que sigue pasando, ¿no? Y que el próximo año tiene otra apuesta y seguimos con las dos obras girándolas y tratando de que lleguen a más público y bueno, presentar la dramaturgia como fue escrita. Eso, gracias. Muchas gracias, Federico. Queremos abrir un espacio muy breve para tratar de respetar la agenda y también lo de los compañeros de maestría de preguntas a propósito de este trabajo que nos está presentando Federico, en el cual pues, nos habla veo yo, como un diálogo generacional y acercamiento de conceptos mediado por asuntos entre lo pedagógico y lo creativo. Cuestión pues bastante interesante y que genera, a mí particularmente me genera unas preguntas sobre, por ejemplo, los posibles conflictos iniciales seguramente que aparecen
particularmente hablo de los chicos jóvenes, en donde en la actualidad tenemos movimientos feministas, movimientos de protección a los animales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando se enfrentan a una obra, quizás se me ocurre un Molière, en donde hay unos temas y un trato particularmente gracias, particularmente a la postura política de la mujer y social de la mujer? Entonces, ¿qué pasa cuando estos jóvenes se enfrentan a este texto con el asunto de los prejuicios? De decir, por ejemplo, no, es que yo considero que esta obra no la monto porque no quiero darle este lugar a la mujer, o yo lo haría cambiando este texto. ¿Cómo les ha ocurrido a ustedes y cómo lo han enfrentado? O sea, sí ocurre, pasa mucho. Y creo que o sea, aquí se marca una diferencia de cuál es tu objetivo a la hora de montar una obra. En el caso de montar una obra sin hacer una adaptación es porque quieres mostrar una dramaturgia desde un lado académico, desde un lado de mostrar la investigación para que otros entiendan por qué estas obras de pronto se convirtieron en clásicos, ¿no? Si tu finalidad es encontrar en una obra un discurso personal, una subjetividad, o sea, es otro territorio, ¿no? Creo que esa es la diferencia entre la apropiación y el montaje de un clásico de esta manera, ¿no? O sea, sí ha pasado, ¿no? Y pasa dentro de los cursos, no dentro de la compañía, que se cuestiona mucho y se habla de eso, pero creo que ahí tiene que ver mucho más con el objetivo del director, ¿no? ¿Qué es lo que quieres mostrar? Si quieres mostrar la dramaturgia clásica, genial. Si tú quieres mostrar cómo dialoga tu idea a través de la dramaturgia clásica, eso es la apropiación, ¿no? Son dos cosas diferentes. Gracias, Federico. Le damos la palabra al público. Bueno, muchas gracias. No, es que no, me pareció muy valioso lo que comentabas de tu conferencia como metodología y sobre todo como una palabra, bueno, el término de signos obsoletos, porque me puse a pensar de eh, la obsolescencia de un signo no solamente depende de una temporalidad, sino también un contexto espacial distinto. Entonces me imaginaba, bueno, ¿qué pasa si no quiero montar una dramaturgia que sea de mi país, sino es de otro país? Y que puede ser igualmente contemporánea en mismos tiempos, pero los signos de otra comunidad son distintos a los míos. Que creo que como que lo habíamos visto un poco con como la clase tuya, me preguntaba, bueno, qué gestos aquí significan algo, pero en otro lugar significan otra cosa. Entonces, desde ahí, cómo acercarse a entender un contexto que no necesariamente sea de diferencias temporales, sino también espaciales, y cómo montar sin adaptar una obra que no hace parte de mi conocimiento como desde mi contexto espacial. Y lo digo porque en una obra que tuvimos, y sobre todo desde esta propuesta que tienes desde la acción y el hacer, antes que la investigación, porque por ejemplo una obra que yo vi el semestre pasado que nos hicieron leer, que era Casa de Muñecas. Y en Casa de Muñecas ocurre una situación de como la protagonista la castigan mucho por haber hecho un préstamo y haber firmado eh, con algo ilegal. Pero yo no entendía muy bien eso porque era un conflicto realmente, desde mi cuestión, tanto como en perspectiva espacial, pero también de tiempos. Y fue gracias a la investigación que encontré que eso era por algo que se conocía como el Tratado Napoleónico, que era que las mujeres no podían firmar algo si no era en nombre de los maridos para poder solicitar préstamos y estas cosas. Entonces es cómo puedo acercarme yo a entender un contexto distinto al mío, no necesariamente solo temporal, y cómo acercarme a entenderlo sin que sea, se me va a caer la palabra, cómo entenderlo sin poner como en acompañamiento un estudio o una investigación frente a lo que está hablando la obra, sobre todo cuando tiene una diferencia histórica. O sea, yo creo que o sea, yo creo que aquí para hacerlo de manera muy simple, es un procedimiento en el cual tú pones en el cuerpo la obra sin juicio y obviamente va a aparecer el juicio, va a aparecer el problema, vas a decir cómo es que no, o sea, o sea, en qué mundo, ¿no? Y ahí está la respuesta, ¿en qué mundo? O sea, es como en qué mundo esta obra se podría sostener, ¿no? Y a partir de eso es como cómo visualmente sostener esa obra, ¿no? Cómo entender ese momento a través de qué teatralidad, evidentemente no realista, porque no es real ahorita,
pero capaz existe algo en alguna otra teatralidad que se puede trabajar o se puede, no sé, te puede permitir este distanciamiento y entender que estamos ante un mundo capaz, no sé, diferente, ¿no? No estoy diciendo que lo tienes que convertir en comedia, puede ser todavía mantenerse un drama, pero digamos, ¿qué pasa si, no sé, lo transformas en comedia y de pronto son cavernícolas? Y de pronto esta imagen te genera algo. Entonces, y lo interesante de la metodología es que yo como director planeaba el clown, pero también podría pasar que no funcionaba. O sea, ¿no? Ya yo les traigo la imagen de los cavernícolas, pero a veces eso no va a funcionar. Y está en el cuerpo del actor cómo traes, cómo pones eso, ¿no? Entonces creo eso. No es que este método niega la investigación, es que es como acude a la investigación cuando ya no hay salida, ¿no? Y a la investigación puntual. Bueno, buenas tardes. Gracias Federico por la presentación. Me surgía una pregunta ahorita que comentabas como ciertas adaptaciones que has hecho de obras clásicas de, de algunos autores del Perú y que algunas obras las montas tal cual, pero que les cambias la estética y demás. Digamos, si escribieras o si tuvieras que escribir, o si ya has escrito, obras con otros contextos, digamos contextos antiguos, de otra época, ¿por qué lo harías? Y si lo has hecho, ¿por qué lo haces? Si ya de alguna manera tú, dentro de tu investigación, dices que estos textos antiguos o que hablan de otras épocas eh, no son como tan digeribles para el público o que no hablan, ¿no?, de lo que le importa o del contexto de esta época contemporánea. O sea, ¿por qué recurrirías, ¿sí?, si te tocara, o si ya lo has hecho, a hablar de otra época en tus obras hoy día? O sea, creo que ahí está una diferencia, porque cuando algo es clásico, o sea, como la idea de teatro clásico es que es un teatro que es importante en una época, y que es canónico y que es importante para, o sea, es como la cultura general del teatro, ¿no? No estoy negando que no puedas sacudir al tiempo pasado, pero es que el tiempo pasado tiene que dialogar con el presente. Yo ya estoy, y es más, regreso a Lima a ensayar una obra que está en noviembre, que se llama La Casa Fantasma, que es una obra que habla sobre lo que ocurre en una casa en 1822, 1922 y 2022, a través de 5 personajes con los cuales la historia nunca se cuenta a través de estos cuerpos. Una persona que se cayó de un techo y se quedó paralítica, ¿no? La discapacidad casi nunca la vemos en escena. Al menos en el Perú, una mujer afro que es dueña de una casa y tiene mucho dinero y no tiene ninguna problemática. Una mujer criolla, porque las historias de la antigüedad nunca muestran a la mujer criolla más que como un accesorio, ¿no? Una actriz en la época virreinal, ¿no? Una actriz de provincia, y un dramaturgo que se tiene que convertir en periodista, que está inspirado en Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Un dramaturgo que tiene que ser periodista y ensayista y entrar a una casa fantasma para sacar una noticia para poder sobrevivir. Y claro, ahí por ejemplo el procedimiento es hablar desde el pasado para cuestionar el presente, ¿no? Y claro, solamente detallo una línea de la obra, que es en 1822, esta mujer criolla contrata los servicios de esta mujer actriz, picaronera, hacedora de, de comida, cocedora, directora, o sea, es una actriz que podría ser una actriz ahora, ¿no? Una mujer que hace de todo. Y la llama porque sabe que es una muy buena portera. Entonces, eso dialoga con el presente. Un estudiante de teatro va a mirar eso y va a decir, o sea, yo tengo que hacer un montón de cosas, ¿no? Y el personaje de la mujer, de la actriz, dice eso todo el tiempo, ¿no? Ella sueña con irse a España, dice, si me voy a España, seguramente no tendría, o sea, no estaría dándote un té para que abortes, sino probablemente estaría aprendiéndome mis líneas, ¿no? Entonces, se puede usar el pasado para hablar del presente, por supuesto, pero también hay que reconocer que estamos en un presente que está en constante cambio,
¿no? Y que es inevitable que la persona que vea mi obra y vea una mujer afro ve una crisis de un signo que está cambiando todo el tiempo. Entonces, cuando ve que la mujer afro entra y dice, pucha, tengo que pagar mi tarjeta de crédito, va a decir, no, yo no estoy acostumbrado, esta es una obra que aparenta ser una obra histórica. La mujer afro, ¿por qué no está sirviendo el café? Entonces es jugar con el signo, ¿no? Buenas tardes. Bueno, porque la investigación es el lugar al que recurre cuando es lo último, o sea, cuando no hay nada que agarrarse, la investigación. Y según su perspectiva, porque el momento en el que los estudiantes están reinterpretando la obra en ese proceso creativo, porque ese proceso creativo no se puede ver también como un proceso investigativo en sí, sino investigación por un lado y como si la creación fuera algo ajeno a eso. Sí, creo que lo segundo que dices es una problemática de la metodología que tiene que afinarse, ¿no? Creo que tiene que haber un espacio de investigación más enfocado de las bitácoras y cosas que hemos visto en esta residencia que puedan permitir que el alumno tenga un proceso y luego pueda encontrarse digamos, con el análisis en otro lugar, pero en la escena su lugar es la acción, ¿no? Y él tiene que poner la acción por encima. ¿Y por qué acudir a la investigación desde la acción? Bueno, porque dentro de mis formaciones múltiples, como teatrista latinoamericano, está ser dramaturgista, ¿no? Entonces, la figura del dramaturgista es cuando el director no sabe qué hacer, llama a alguien y le dicen, oye, mano, no entiendo esta parte de Shakespeare. Y él viene y le hace una clase. Y le dicen, no, acá Shakespeare no quiere decir esto, quiere decir lo otro. Entonces, claro, nosotros como latinoamericanos estamos muy acostumbrados a que la investigación viene del trabajo de mesa, pero también porque tenemos, o sea, al menos en el Perú, tenemos una idea de que la obra se debe representar por lo importante que es y no por la historia que cuenta. Entonces, cuando hacen Hamlet, están pensando más en la duda, ¿no? En la duda y la filosofía, más que en el ejercicio de poder que rige como procedimiento dentro de los personajes. Entonces, cuando los actores entran en escena, hacen una obra terrible, 4 horas, hablando de filosofía, en vez de ser lo que la obra es, que es un juego de tronos. Entonces, por eso, o sea, no es que la metodología niega la investigación, la tiene que incluir, ¿no? La tiene que perfilar, pero la verdad es que también no pretende ser una obra de investigación, creación, pretende ser una obra de creación que utilice la investigación para ser fidedigna al objetivo, que es presentar una obra de teatro tal cual fue escrita, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta por parte del público? Los colegas de maestría, Hay algo que me llama mucho la atención porque pues, que yo no vengo de las escénicas, ¿no? Yo soy de plástico, como diría, soy de las artes plásticas. Pero señalaría que me llama mucho la atención de pronto como una cierta diferenciación que se plantea entre la noción texto y la noción acción, que eventualmente, de pronto desde otros campos de las artes, digamos, la misma noción texto se ha instalado en distintos ámbitos, en distintos escenarios en cuanto a la concepción de lo que se está viendo o experimentando, reconocerlo como poseedor de una estructura que puede ser modificada o etcétera. Entonces, no sé, ¿qué se podría pensar al respecto entre esa posible diferenciación o no en esa noción texto-acción? Sí, creo que tiene que ver más con un contexto, como les explicaba Sebastián Salazar Bondi, trajo la dramaturgia desde la perspectiva de París y Buenos Aires en los años 50, 40, 30, entre 30 y 60. La verdad es que si yo te dijera que los dramaturgos latinoamericanos escribimos con el concepto de la acción a través de la dramaturgia, te mentiría. O sea, el concepto de la acción en la dramaturgia es algo muy nuevo. ¿Por qué? Porque
estas cosas medias norteamericanas, que cada texto es una acción, son procedimientos que vienen desde hace más o menos 100 años, que se entiende que el texto puede ser acción. Entonces, antes no se escribía con acción. Shakespeare nunca escribió con acción. Él escribía desde la narratividad y el discurso. Entonces, imagínate, si hace Stanislavski, que es de 1900 aprox. 100 años, 125 años, ¿no? El tiempo que ha demorado que llegue al Perú, ¿no? Mal traducido en su mayoría. Que además que eso pase de la actuación a los dramaturgos, que además somos en el Perú la última rueda del coche de actualización, ¿no? Teniendo en cuenta, sí, porque la dramaturgia peruana vuelve a tener luz en los años 90. O sea, el dramaturgo que escribe y solo escribe reaparece en los años 90. Se perdió en los 70 y en los 80. Y claro, el dramaturgo comienza a tener más formación, más conocimiento, pero en realidad yo creo que es desde la globalización y digo desde la pandemia en que nos hemos encontrado con la acción como punto de partida de la escritura, ¿no? O sea, porque, claro, yo descubrí el dramaturgismo gracias a la pandemia, porque pude trabajar con Laura Pouso, que es una dramaturgista uruguaya. Pude llevar formación con dramaturgos de otros países que sí manejan la idea de acción dentro de un texto sin que sea una acción literal, ¿no? Entonces sí creo que es como una cuestión más contextual histórica de esta división. Creo que ahora sí está pasando que es más conectada, ¿no? Sabemos que hay autores que no escriben con acción y que no es su idea porque su estética es ajena a la acción, pero es una decisión estética. Ya no es una falta de formación. No sé si... Sí, totalmente. Ahí aparece lo que se llama el texto espectacular, ¿no? Que es, o sea, es lo que pasa con Shakespeare. Shakespeare no tiene acción. En el texto espectacular es donde las acciones comienzan a aparecer, ¿no? Los discursos narrativos comienzan a tener diferentes sentidos. Y a partir de las imágenes, como el director concibe a los personajes, la obra comienza a latir por los diferentes ejes temáticos de la historia o del cuento que plantea Shakespeare, que está escenificado.